Dame Libros, un podcast de EDB. Me has inspirado a leer más. Fernando, 14 años. Soy profesora de lengua y literatura. Hacía mucho que no veía a mis alumnos tan entusiasmados con una novela. Hasta me piden que les deje tiempo para leer. De verdad, gracias por escribir estos libros. Anabel, Madrid. Es el primer libro que leo en mi vida. Gracias por convertirme en lectora. Vanessa, 15 años. Se lo compré a mi hija y le ha encantado. Dice que es de los mejores libros que se ha leído. Le encanta leer, pero dice que este libro le ha enganchado especialmente. Bienvenidas, bienvenidos a Dame Libros, una iniciativa de la editorial EDB. Hoy estamos con Kare Santos, autora de la saga Mentira, y de Eric, el esperado final de esta saga que ha levantado pasiones entre los más jóvenes y que ya está disponible en todas las librerías. Kare Santos, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias. Un placer que de nuevo nos acompañes aquí en Dame Libros. La primera pregunta te diría que es casi obligada, ¿no? Al menos para que nos expliques qué sientes cuando lees este tipo de comentarios como los que hemos tenido ocasión de escuchar al inicio de este podcast, de esta profesora, de este lector de 14 años, etcétera, etcétera. Y que evidentemente gracias a tus libros han conseguido, ¿no?, que estos jóvenes, que estos profesionales docentes, que estos madres y padres se enganchen a la lectura. Pues mucha emoción, porque en realidad para eso se escribe, ¿no? Para transmitir emociones y que tus lectores se entusiasmen, un poco de la misma manera que me entusiasmaba yo cuando leía en la adolescencia. Pues eso yo creo que es lo que todos los que escribimos para jóvenes tenemos en la cabeza. Y si alguna vez pasa, o si hay gente generosa que lo comparte contigo y que te comenta cosas tan preciosas como estas, pues yo me siento muy afortunada, esa es la verdad. No, desde luego. Entiendo que tiene que ser emocionante vivirlo en su momento como lectora, también hacerlo ahora como escritora. Mentira fue el primer libro de la saga y fue premio EDB de literatura juvenil en 2015. Cuando lo escribiste, Karen, ¿tenías en mente que fuese una historia autoconclusiva o en tu mente estaba la idea de la continuidad de la historia? No, yo jamás he empezado una novela pensando que voy a escribir 3 o 4 o 6, como en este caso. Si alguien me hubiera dicho que iba a escribir 6 novelas, yo creo que me lo hubiera dejado solo por la pereza, que me hubiera inspirado algo Claro, así. es un reto enorme, ¿no? Claro. Sí, no, de ninguna manera. Lo que ocurre es que estas novelas, una historia me llevó a otra y finalmente las historias fueron surgiendo, yo creo que por la mejor razón que pueden surgir, que es la necesidad de contar algo que nadie ha contado. Y eso es un regalo también cuando te ocurre como autora, que tropiezas con una historia que merece la pena y que no está contada. Y claro, lo siguiente es que tienes que contarla. Es casi una obligación moral hacerlo. Y esto fue lo que me impulsó a continuar escribiendo cuando yo lo único que quería hacer desde el principio era escribir una novela, Mentira, y terminarla. Pero las novelas no me dejaron. No, desde luego. En este caso, en esta maravillosa trilogía, como decíamos. Además, ahora EDB, para todos los seguidores amantes de la escritura de nuestra invitada de hoy, pues la editorial EDB ha editado un estuche de edición limitada maravilloso con la trilogía Mentira, Verdad y Miedo, con motivo de los 500.000 ejemplares vendidos. Que también entiendo que estas cifras, Karen, ¿verdad? Nunca dejan de sorprender, ¿no? También hay nuevas ediciones revisadas, evidentemente con nuevas portadas de Ben y los Medina. Pero en este caso, Karen, ¿qué ha supuesto para ti escribir unos libros que están destinados a ser un referente para muchas generaciones de jóvenes lectores? Pues no sé si no me abruma un poco esa formulación de la pregunta, ¿no? Lo de ser un referente. Bueno, en realidad me provoca mucha felicidad todo lo que has dicho, ¿no? La cantidad de lectores que está teniendo toda la saga, el hecho de que los lectores se entusiasmen. Hay algo que no deja de abrumarme, que es cuando todas las veces que he anunciado que venía otro libro, la verdad ya esto no lo voy a poder anunciar más porque Eric es el último, pero cada vez que lo he hecho me han contestado con, bueno, pues con aplausos, con una alegría inmensa, y esto creo que necesito sedimentarlo, hacer un poco de balance que no he podido hacer todavía porque he estado muy por la labor de ir hablando de estos libros, dándolos a conocer, hablando con los lectores que los han leído, pero creo que hay que valorarlo y desde luego yo lo valoro mucho y lo celebro más todavía. Los seres humanos nos obsesionamos con el futuro.
Proyectamos en una pantalla imaginaria la fotografía que tomaremos dentro de una década, o de 2, o de más. Pero el futuro tiene sus propias reglas. La más importante es: nada ocurre como estaba previsto. Cuando el futuro se transforma en pasado, nos dice: soy yo quien hace los planes. Sucede todo el tiempo, en todas partes, a toda clase de personas, aunque no podamos medirlo ni hacer listas ni clasificaciones. Es una estadística invisible. Todos formamos parte de ella. En los 3 primeros libros nos cuentas la historia de Xenia, una chica responsable y buena estudiante, y de Eric, un chico internado en una cárcel de menores y acusado de asesinato, que se conocen a través de un foro literario. ¿Qué te llevó a ambientar parte de la historia en un centro de menores y qué, evidentemente, que encontrarán los nuevos lectores en esta historia? Bueno, el centro de menores estaba ya en la primera idea, porque la primera idea de esta novela surgió de un caso real que conocí cuando recién terminaba la carrera de Derecho y que fue la inspiración, fue el pistoletazo de salida, ¿no? Una primera idea lo que hace es llevarte a trabajar y lo que tienes que hacer es documentarlo bien, investigar bien, y siempre estuvo la delincuencia juvenil en el centro de todo. Yo quería escribir de eso, fue algo que descubrí mientras estudiaba Derecho Penal y desde siempre me ha interesado el mundo de la delincuencia juvenil, pero también el lado oscuro, ¿no?, de todos nosotros. Si además afecta a los delincuentes jóvenes, pues me interesa todavía más. Cualquier cosa que afecte a la adolescencia me interesa más. Creo que es una edad que es fascinante de vivir, a veces muy dura también de vivir, pero sobre todo es fascinante de narrar. Es decir, que eso estuvo en el primer momento. ¿Y qué van a encontrar los lectores de esta historia? Pues van a encontrar, por un lado, una historia de amor entre dos personas muy distintas, Xenia y Eric, que pertenecen a mundos que no se hubieran encontrado jamás si no fuera porque tienen muchas más coincidencias de las que ni siquiera ellos pensarían. Y también van a encontrar una historia muy dura, que es la de Eric, que pertenece a un entorno muy difícil, entornos que están muy cerca de nosotros y muchas veces no los vemos o no queremos verlos, y que tiene mucho que contar y una historia que merece la pena ser contada. Desde luego, hablabas de la adolescencia como una etapa de la que es interesante contar, que da evidentemente para maravillosas historias, para historias de superación. Sin duda es una etapa llena de retos, como antes comentábamos precisamente, y que quedan plasmados en estas maravillosas novelas que hoy estamos tratando. Una trilogía donde tratas temas tan invisibles como decíamos, ¿no?, los centros de menores, la soledad, el suicidio. ¿Qué mensajes quieres transmitir a los más jóvenes, Karen, a través de tus historias? Bueno, a mí la palabra mensaje no me acaba de convencer. Yo quiero emocionar. Creo que es lo mismo que quiero que hagan conmigo como lectora, que me emocionen y un poquito más, ¿no? No es suficiente con eso. Que me emocionen y que me hagan pensar, ni que sea 5 minutos, en algo que ha cambiado durante la lectura de esa novela. Si no emocionamos, no podemos conseguir nada más. Por eso, para mí, es tan importante la emoción en primer lugar. Una novela tiene que emocionarte, el arte tiene que emocionar, si no estamos haciendo algo mal. Y yo es lo que tengo en la cabeza todo el tiempo mientras escribo. Emociona y, importante también, no aburras, porque claro, no se puede emocionar si estás en pleno bostezo, ¿no? Esas dos cosas para mí son 2 mantras. Tras el éxito de la trilogía, publicaste también Ben y los Medina, que surgen de personajes que ya habíamos conocido anteriormente en Verdad, Mentira y Miedo. Cuéntanos cómo surge la idea de estas 2 novelas y qué has querido transmitir con ellas. Pues una vez más, ¿no? Las mismas historias me llevaron a continuar. Yo hace mucho tiempo que me inquietaba una pregunta incómoda. Bueno, me inquietaba como persona y la podría haber resuelto en otra novela, igual en una novela para adultos, pero me inquietaba saber qué hay en nosotros que hace que a veces podamos caer tan bajo como para convertirnos en criminales, ¿no?, en asesinos. Es decir, ¿cómo nos convertimos en asesinos? Porque las personas no somos de natural, vamos a decirlo de una manera fácil, malas, ¿no? No somos criminales de natural, al revés, ¿no? De natural lo que somos es solidarias, empáticas. ¿Qué tiene que pasar en la vida de alguien para que se convierta en un asesino? En un asesino sin escrúpulos, como es Ben. Pues eso es lo que me pregunté y decidí continuar la historia por eso, porque la pregunta me importaba mucho, me importaba encontrar una respuesta y muchas veces la única forma de encontrar una respuesta es escribir una novela. Y lo que hice fue contar la historia de Ben, que es un personaje que ya estaba, un personaje central de mentira y de verdad y de miedo, sobre todo de mentira. En Mentira es mayor y en Ben, en la novela que lleva su nombre, lo que vemos es su proceso de construcción. Vemos su infancia y su adolescencia y respondemos a esa pregunta, pues ¿qué tiene que ocurrir en la vida de alguien para convertirle en asesino, en un monstruo?, dice la novela.
¿Cuántas historias no terminan como esperábamos? ¿Cuántas ilusiones se truncan por el camino? ¿Cuántos sueños se rompen? ¿Cuántas esperanzas de amor eterno no llegan a nada? ¿Cuántos planes no se realizan nunca? ¿Cuántas vidas resultan de un modo distinto a como sus protagonistas habían deseado? ¿Cuántos de esos futuros que imaginábamos se acaban convirtiendo en pasados que nunca quisimos? No hay estadísticas sobre eso, nadie conoce las respuestas. Cada uno de nosotros lleva la cuenta de lo que salió bien y lo que salió mal. ¿Cuántos de nuestros planes se cumplieron? ¿La mitad? ¿2/3? ¿Un 10%? ¿Qué ocurrió con el resto? ¿Podemos considerarnos afortunados por ello? ¿Cómo se mide la suerte o la falta de ella? Con el esperado final de la saga, Eric, planteas una pregunta: ¿cómo se mide la suerte? Y es que los seres humanos pues nos obsesionamos con el futuro, proyectamos en una pantalla imaginaria la fotografía, ¿no?, que tomaremos dentro de una década o demás, pero muchas veces olvidamos que el futuro tiene sus propias reglas, nada ocurre sin duda como estaba previsto. Que en eso encontraremos un poco más allá, entre las páginas de tu nueva novela, Karen. Bueno, pues encontraremos, para empezar, una cita de Daniel Pennac, un escritor y pedagogo a quien admiro mucho, que dice precisamente eso, ¿no? Que habla del destino y dice que si algo nos enseña el futuro al convertirse en pasado es que las cosas nunca ocurren como habíamos pensado. Y esto es lo que les pasa a los protagonistas de esta entrega. Y bueno, también encontraréis el cierre total, no va a haber más novelas. Igual va a haber, no sé si me van a dar muchas ganas, pero igual algún personaje hace algún cameo en alguna otra cosa, pero desde luego de esta saga no va a haber más novelas de ninguna manera. Y yo creo que también vais a encontrar algunas emociones fuertes, sin que yo pueda decir, por supuesto, ni deba cuáles son, ¿no? Pero eso espero. Espero que los lectores se sientan zarandeados, que les entren ganas en algún momento de decirme 4 cosas y que se emocionen, desde luego. Claro, eso es para los lectores que hayan disfrutado de esta buena lectura que hoy proponemos. Pero dentro de esta saga, ¿cómo convencerías a los que aún no han leído tus libros, evidentemente, para que descubran esta saga? Pues es que a mí se me da muy mal esto de convencer a los lectores de que me lean. Yo soy lectora empedernida y podría recomendaros muchos libros que no hay que pasar por la vida sin leer, pero me da mucha vergüenza que esos sean los míos. Yo puedo deciros lo que estoy pensando siempre que escribo. Siempre que escribo estoy pensando, venga tío, dame la mano que te voy a llevar a algún sitio que ni sospechas. Y antes de terminar, no queríamos acabar sin hacerte 5 breves preguntas, un poco para que evidentemente hoy descubran a Kare Santos. Seguro que son pocos, pero seguro que hay lectores que descubren hoy a Kare Santos para conocerla un poquito más allá de sus obras. Empezamos, Kare. ¿Cómo te definirías en 3 palabras? ¿Cómo es Kare Santos en 3 palabras? Pues 3 son pocas, pero bueno, curiosa, trabajadora y desordenada. Una obra que te marcara especialmente como lectora durante tu adolescencia. También es difícil elegir una, pero no te voy a decir una obra, te voy a decir un género. Yo no sería quien soy sin la poesía. Y empecé a leer poesía por influencia de mi padre, muy jovencita. Y primero leía pues lo que toca leer a los 15 años, pues Bécquer y poesía romántica y José Ángel Buesa y Rubén Darío, pero luego ya me fui abriendo a otras cosas y la poesía forma parte de mi vida. ¿Hubo algo o alguien que te inspirara a convertirte en escritora? Sí, mi padre, sin ninguna duda. Mi padre quería ser escritor, no lo pudo ser por motivos vitales, fue médico, un médico tiene mucho trabajo y mi padre era un hombre que se ocupó en muchas cosas, pero toda la vida escribió y yo toda la vida le vi escribir mucha poesía, miles de poemas, como 3.000 poemas y 3 novelas inéditas. Nunca publicó, pero toda la vida escribió y yo he heredado su vocación. Y yo creo que le haría muy feliz ver que, bueno, pues que me dedico a ella. Estamos seguros de ello. ¿Tienes alguna manía en tu rutina diaria como escritora? Es preocupante esto, sí, porque cada vez soy más maniática. Pero bueno, además de manías así, soy muy desordenada, pero necesito que mi mesa esté ordenada y necesito tener mi cuaderno y cada cosa en su sitio, pero aparte de esa, tal vez la más friki de todas es que necesito escribir siempre con la misma música. Llevo como cerca de 25 años escribiendo con la misma música, que son las suites para cello solo de Bach, es decir, un violonchelo solo tocado por un intérprete. Eso sí, todos los días elijo un intérprete distinto, pero las suites siempre son las mismas. Qué interesante, Karen, muy curioso sin duda.
¿Y algo que te inspire especialmente para tus novelas o algún enclave, algún espacio en concreto? Pues es que yo creo que un escritor de verdad se inspira con cualquier cosa. O sea, una vez un amigo mío me dijo que un escritor de verdad es aquel que es capaz de ver volar una mosca y escribir una trilogía. Pues algo así, ¿no? Yo creo que la realidad es muy inspiradora. Como dijo García Márquez, la vida escribe mucho mejor que nosotros. Y pues solo hay que estar, eso sí, hay que estar atento, hay que fijarse en lo que la vida te da, pero la realidad no tiene desperdicio. Desde luego, una realidad que no tiene desperdicio y unas maravillosas historias que podéis encontrar en las obras de nuestra invitada, la autora Care Santos, a quien agradecemos que nos haya acompañado, como decíamos, autora de la saga Mentira y de Eric, el esperado final de esta saga que ha levantado pasiones entre los más jóvenes y que ya está disponible en todas las librerías. Care Santos, muchísimas gracias por acompañarnos. Nada, gracias a vosotros, cuando queráis. Descubre todas nuestras publicaciones literarias y educativas en edb.com y síguenos en redes sociales.